palavras, começando por agradecer imenso ao professor Inácio Bosca que tenha vindo mais uma vez aqui visitar-nos ao Centro de Linguística e proporcionar aprendermos algumas coisas sempre muito interessantes sobre a sua investigação. Para os presentes, alguns já conhecem o professor Inácio Bosca muito bem, outros nem tanto, embora conheçam com certeza porque já leram alguma coisa do professor Bosca ou alguma coisa de livros que ele publicou. Nomeadamente, penso que... Brevemente. Sim. Penso que muitos de vocês já consultaram capítulos da Gramática Descritiva da Língua Espanhola, editado pelo professor Bosca e a professora Violeta de Monte, e há uma outra gramática que penso que alguns também já conhecem, que é a Nova Gramática da Língua Espanhola. São realmente trabalhos monumentais, muitíssimo importantes. O professor Bosca, para além das gramáticas, também trabalha, digamos assim, em linguística teórica e também se preocupa, para além digamos assim, da teoria da gramática, também se preocupa com problemas de ensino do espanhol. E, portanto, vai ser muitíssimo bom para todos. Estão aqui pessoas com diferentes preocupações linguísticas, aprendermos muitas coisas. E muito obrigada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias ante todo a la Facultad de Letras y especialmente a la profesora Fátima Oliveira por esta invitación. Voy a dar es un placer estar aquí, he estado muchas veces en Oporto y estoy encantado de venir siempre que puedo. Voy a dar esta conferencia en español. Espero que entiendan bien. Voy a usar unos términos en inglés porque son habituales en la filosofía, porque la conferencia está en español y a unos términos técnicos los usaré en inglés o incluso en las dos lenguas. Esta conferencia trata de los verbos de movimiento, no de todos los verbos de movimiento y tampoco de todos los problemas que plantean todos los verbos de movimiento, porque es un tema para varios cursos de doctorado, no uno, varios. Quizá debería empezar por una observación general. Ustedes saben que no todos los lingüistas trabajan en todos los temas. Hay una especialización en función del marco teórico, se elige un tema u otro. Hay una excepción interesante, los verbos de movimiento que interesan a todo el mundo, desde cualquier punto de vista, desde cualquier punto de vista, desde teórico, descriptivo o no, aplicado, desde cualquier teoría, hay trabajos sobre los verbos de movimiento. No les he dado ningún handout porque voy a proyectar todo. El texto de esta conferencia está aquí, por si me interesa, y también tengo una copia en PDF de este texto, de esta conferencia, y lo voy a dar a la profesora Fátima Oliveira. Si a alguien le interesa esta conferencia, puede tener el PDF sobre la tarea o bien el texto que está. Y si no les interesa, pues nada, puede prolongarse directamente. Decía que a todo el mundo le interesan los verbos de movimiento. A diferencia de otras cuestiones, de modo que existen trabajos desde los enfoques científicos, desde el minimalismo, desde la sintaxis, de la distribuir todas las corrientes nacionales. Todo el mundo trabaja con verbos de movimiento y eso es bueno, porque podemos comparar eso. A pesar de esto, existen ciertas constantes, pues cuestiones recurrentes que aparecen desde un enfoque o desde otro. Yo voy a destacar 4 cuestiones que estamos hablando del movimiento. La primera, cómo afecta a cada grupo de lenguas la distinción de Leonard Palmy entre el bird frame languages y satellite frame languages, que es muy importante revisada, y qué relación existe entre esa visión y la posibilidad de que una lengua admita correctas de predicación secundaria resultativa. Hay muchos trabajos sobre esto y es una de las líneas de las que más se ha estudiado. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿en qué medida existen restricciones universales sobre la manera en que se combinan los componentes? Figura de tantas lenguas, son componentes conflictuales, por ejemplo, es pregunta muy repetida la bibliografía, muy repetida. ¿Es cierto que los verbos de manera de moverse o manera de movimiento, bailar, no poseen complemento de destino? Muy estudiado la bibliografía. Yo no voy a hablar de verbos de manera de moverse, voy a hablar de verbos direccionales, verbos que
al movimiento hacia la organización. Tercero, existe una correspondencia entre estructuras conceptuales, figura, destino, ya saben, trayectoria, y las clases aspectuales, actividades organizacionales, accounting, sí o no, mucha bibliografía también. Y cuarta cuestión, ¿qué papel desempeña la práctica de las preposiciones en la regulación de las estructuras sintácticas y gramatical? Yo he destacado 4 cuestiones que se podrían hacer más. La lista podría ser más larga. Estas 4 son importantes. Yo no voy a hablar de las 4 porque 4 son demasiadas. Yo he una de la última, de esta cuestión de las 4. Pero es que esta cuestión en sí es muy abierta y muy compleja, ¿no? Que algunos aspectos de la cuarta cuestión es lo que voy a tratar. Uno que voy a hablar un poco de algunos aspectos de la relación que existe entre la gramática de las preposiciones y la gramática de los verbos de movimiento direccional sobre esto. La idea es que los verbos de movimiento orientados, llamaré verbos de movimiento orientado aquellos que orientan el movimiento hacia una dirección particular. Y la idea que voy a hacer bien es que todos se construyen en una preposición. La preposición es la espina dorsal, es el núcleo de los verbos de movimiento. Y hay capas sintácticas por encima y por debajo. Pero la preposición es el centro de los verbos de movimiento orientado. Esta es la idea fundamental. Luego resulta que las preposiciones pueden tener rasgos fonológicos o no, pueden incorporarse o no. Y estas diferencias permiten explicar en buena medida la gramática de los verbos de movimiento orientado. Esa es la hipótesis que quiero desarrollar. De modo que hay una preposición básica para cada verbo de movimiento y capas por encima y por abajo. Hay gramáticos que dicen que las preposiciones son más complejas porque se ponen con vectores, como Schwarz, Pedonius. Yo voy a considerar estas preposiciones son unidades críticas hacia críticos, a pesar de que puedan descomponerse, según algunos autores, en elementos más básicos. De modo que tenemos up, down, verbs en inglés, downs, downverse, inverse, throughverse, en fin, cada preposición aglutina un poco todo. De modo que upverse serían verbos de movimiento ascendente, aquí tienen subir, adaptarse, pausar, promover, jalar, y en portugués serían parecidos, no sé si todos, porque hay algunos, no sé si tienen equivalente directo. Downverse son verbos de movimiento descendente, pasar, descender, hundirse, caerse, decaer, apoyarse, muchos verbos de movimiento. Luego tenemos inverse. Inverse son verbos de movimiento hacia el interior de algo. Claro, insisto, la preposición es el centro de cada uno de los verbos de movimiento oriental. Outverse son verbos de movimiento al exterior, salir, sacar, cortar, germinar, surgir. Todos los verbos de movimiento, insisto, no los de movimiento, los de manera de moverse, como bailar y otros parecidos, o nada, eso lo voy a hablar. De modo que tenemos un grupo de verbos para cada preposición. Outverbs son estos. Luego tenemos frontverbs, colgar, despegar, zarpar, escapar, alejarse, separarse. Throughverbs, pasar, cruzar, atravesar, correr. Roundverbs, y ya está. Rodear, circunvalar, etc. Bueno, algunos verbos están en los grupos, tienes que saber. Es un outverb, salvo de mi cuarto, pero es un frontverb. El autobús sale de la estación central. Los mismos verbos se agrupan a veces según la preposición que está en el centro de su estructura. Los clasifiquen de una forma o de otra. Bueno, esta charla no trata de todos, upverb, downverb, se trata solo de upverbs y downverbs, nada más, porque son demasiados. Y dentro de esto voy a hablar más de los upverbs, los verbos de movimiento ascendente, como subir, y más que los downverbs, pero hablaré un poquito de cada uno. Y llamaré a los verbos de movimiento vertical, que son los upverbs y los downverbs, y las réplicas de ahí abajo. Básicamente voy a hablar de subir y bajar, y algunos verbos de este grupo. Voy a hablar especialmente del concepto de movimiento vertical, que es una pequeña parte de la gramática del verbo. Empecemos con la verticalidad. ¿Qué es la verticalidad? El concepto de verticalidad se usa desde dos puntos de vista, semántico y sintáctico. Eso es lo interesante. No es una dirección, es una dimensión
y tiene que ver sin duda con nuestra experiencia con la gravedad. Arriba y abajo se consideran conceptos universales, aunque algunos de ellos se pueden descomponer a veces en unidades más elementales. Es una noción relacional, no dinámica. Es curioso que la verticalidad se puede caracterizar en los diccionarios a través de definiciones ostensivas. Ya sabemos que es definición ostensiva, ¿verdad? El cielo se define como, perdón, el azul se define como de color del cielo sin nubes. Se pone un ejemplo de esta definición ostensiva, de semántica léxica. Vertical se suele definir como perpendicular a horizontal, que se define por relación a horizonte. Eso es ostensión. Alto se define por elevado sobre la tierra, y norte se define en relación con horizonte y con sol, es decir, los elementos, los adjetivos y los sustantivos relacionados con la verticalidad se definen en los diccionarios con definiciones ostensivas. Y es probable que eso tenga que ser así, en cuanto que ponen de manifiesto la relación estrecha que existe entre esos contenidos conceptuales y la experiencia de los hablantes. Sin embargo, en las estructuras, que vamos a hablar de ellas enseguida, las estructuras léxicas de estos verbos, no utilizaré para nada los conceptos ostensivos, como realmente conceptos puramente lingüísticos y hiperlingüísticos. Existen dos interpretaciones de la verticalidad, la amplia y la restringida. La interesante lingüísticamente es la interpretación más amplia. Fíjense que subir un muro es esto, subir un muro, pero subir una rampa es esto, porque la verticalidad no es tan estricta. Fíjense en el movimiento, hablamos de subir y bajar para los ríos. Es curioso que en estos casos no hay verticalidad en sentido estricto, de modo que se habla de subir la corriente del río, de bajar la corriente arriba abajo, no hay verticalidad, es horizontal, pero a la lengua le da igual. De modo que la interpretación que interesa es la amplia, porque fuera la estricta es geometría, es la interpretación estricta la que impone. La lengua de esto se asimila a la verticalidad y da igual que estrictamente no haya verticalidad. Y también se habla de verticalidad para los vehículos. Subir y bajar se aplica a los vehículos, subir a los coches, bajar no hay intento vertical de la aplicación absoluta. Como ven, desde el punto de vista lingüístico, el concepto de verticalidad, subir y bajar se emplean para nociones que desbordan la verticalidad mucho más. Entramos ahora en la parte de sintáctica. ¿Qué es arriba? No sé qué arriba en portugués, arriba. Es curioso, arriba nos parece una noción primitiva y probablemente lo es, pero fíjense que en francés no existe arriba. No existe arriba. En francés, todas las opciones asociadas con arriba y abajo o con arriba en particular se forman con alto y con sobre. Alto arriba no existe. De modo que la preposición antigua sur, que antes usada, se forma dessus, que quiere decir encima. Y sobre el encima se forma au-dessus. Au-dessus en inglés es to of on, literalmente. No hay arriba. De modo que el hecho de que sea o no primitivo, bueno, pues como ven, no es tan diferente el francés del español, no tiene en cambio una expresión para arriba. Dice que A es una exposición y tiene pues el quinto sentido ocasion. Go up es quinto sentido. Go up del cielo es transición. En español ocurre algo parecido, en español americano se dice arriba de la colina. Arriba o arriba de la colina. En español europeo no se puede decir arriba de la colina. Es encima de la colina. Pero la idea básicamente es la misma. Me interesa mucho la sintaxis de arriba, que es muy interesante, y la sintaxis de estas preposiciones. Arriba tiene propiedades de síntoma preposicional y tiene propiedades de síntoma nominal. Y es curioso porque muestra unas u otras en contextos distintos. Voy a explicar por qué esto no es tan raro como podría ser. Eso es ella porque alterna con símbolos nominales, voy para arriba, voy para mi casa, bueno, alterna con esto. Y admite para símbolos nominales, hacia arriba o hacia lo alto. Arriba alterna aquí con un síntoma nominal. Se comporta aquí como ese. ¿Frase nominal o síntoma nominal? Síntoma nominal. Pero otras veces parece que es síntoma preposicional, por ejemplo, aquí se combina con síntomas preposicionales, subir arriba y al piso del demás. Bueno, pues esto es un ST.
y no se coordina con los abdominales, que puedo ver desde arriba de mi casa esa mano. Como ven aquí, esta propiedad es típica de un espacio proporcional. De modo que, partiendo cada uno. A veces, como se está analizando, a veces somos muy cuestionados. Lo curioso es que esa alternancia es mucho más general en la mente. Se da típicamente los adverbios relativos. Fíjense la palabra cuando. Pregunta, ¿cuándo lexicaliza un sistema preposicional o bien lexicaliza una respuesta? Las dos cosas en contextos distintos. Cuando es presente, me alegré mucho cuando llegaste, porque es en el momento en que. Pero cuando es un SN, no me olvido de cuando llegaste, porque es un momento. Luego hay una cosa de fondo a la que no voy a entrar, y es por qué estas partículas, o los normativos y ciertas proposiciones, oscilan entre propiedades de SP y propiedades de SM, pero arriba no es un caso. Esto es lo que voy a decir. Yo voy a alcanzar arriba como las características de SP y no abordaré en cambio la correlación última de la inestabilidad categorial SM o SP que se extiende a cuando arriba entonces ciertas partículas. Es muy interesante que sean propiedades preposicionales en unos casos, propiedades nominales en otros casos. La misma palabra. Bueno, lo que voy a hacer a partir de ahora es ir repasando cada uno de los componentes típicos de los movimientos, que son figura, figure, dirección, goal, meta, path, trayecto, source, fuente, y ver cuál es el papel que desempeña cada uno. Voy a ir uno por uno y verán que algunos tienen más complejidad, cierta complejidad de hecho, y no es tan evidente lo que podemos decir sobre ello. Estos componentes que aquí son conceptuales. Si algo se mueve, tiene que haber un movimiento, figura. Tiene que haber una dirección del movimiento. Tiene que haber una meta. Se dirige a algo del movimiento. Tiene que haber un trayecto, path o trayectoria, lo que quiera. Y tiene que haber una fuente que es la source, el origen, fuente y origen de todo. Por razones conceptuales. Pues a esto se añaden más cosas. Uno diría, pues aquí tenemos todo lo que hace falta, bueno, casi todo lo que hace falta, falta algo más. Necesitamos modificadores subléxicos y restricciones de selección léxica. Voy a explicar esto. Los modificadores subléxicos no aparecen en la sintaxis. Las restricciones de selección léxica acotan o restringen los complementos en la sintaxis. Eso lo decimos. De modo que modificador léxico, subléxico es lo que tenemos, por ejemplo, en francés évader. En francés évader significa, esto es muy interesante, ir hacia arriba, ir hacia abajo muy deprisa, bajar muy deprisa. Y si no es deprisa, no es dévaler. Cuando un francés dice dévaler la montaña, está diciendo bajar la montaña deprisa, rápidamente. De modo que esto es un modificador subléxico. ¿Por qué subléxico? Respuesta, porque no aparece en la sintaxis, no se ve, es parte del significado de la palabra dévaler. Y en encargarse, no sé si es equivalente directo, es subir a un lugar con dificultad, porque también es lo que Harvey llama manner incorporation, es decir, la idea de que el concepto de manera está incorporado. Bueno, las restricciones léxicas son estas. Izar restringe la figura. Se he puesto la traducción en inglés. Izar es con bandera, bote, velas. Se dice igual un poco en no, levar solo con ancla. Estos restringen otros restringen fuente o source. Precipitar significa desde un lugar alto, se precipitó desde, lo que dice detrás, y otros restringen meta o goal, coronar, montañas, edificios altos. De modo que las restricciones de selección léxica se diferencian como entre los modificadores subléxicos. Los modificadores subléxicos no se ven. No se ven. Estos sí se ven. Izar, la bandera, lo que sea. Entonces necesitamos todos estos complementos que ven ustedes aquí, todos esos. Y además, modificadores subléxicos, estas son las unidades que necesitamos para trabajar con estas unidades. Bueno, hay muchos de los documentos, replicando muchos. Preguntan por qué hay tantos. Yo creo que la respuesta es, hay tantos porque los modificadores subléxicos son muchos. Las restricciones de selección también son muchas. No hay tantos porque las estructuras sean muchas. Las estructuras son muy pocas. Pero estos modificadores son numerosos. Y las restricciones léxicas también lo son. De modo que en realidad las estructuras, yo lo voy a explicar ahora, son muy poquitas. Y esas pocas, más estos modificadores y esas restricciones, salen un poco de más de la sintaxis, que es relativamente sencilla. Y estos aspectos del léxico solo se complican y tenemos largas listas de modificadores. Larga lista de los movimientos de esta ley.
Bueno, les decía que voy a hablar un poquito de cada uno de estos componentes conceptuales. Primero es la dirección, a la hora de la dirección. Si hay movimiento orientado, tiene que haber dirección, porque la orientación es la dirección en la que se dirige el modo. De modo que de figura ya he hablado algo, y la forma en que la figura se restringe, figuras que se mueven, nada más que eso. Y ahora viene la dirección. Para hablar de verbo de movimiento orientado necesitamos el mínimo es figura y dirección. Lo mínimo es esto, menos que figura y dirección es imposible. Hay que dar un ejemplo de small goals. Hay un móvil, una dirección y un movimiento. Menos que eso es imposible. Luego se puede complicar, pero eso es lo mínimo conceptualmente necesario. Lo mínimo conceptualmente necesario. Pero incluso esto es más complicado que parece, se entiende, porque no es complicado, es muy bueno, es complicado. Up es ambiguo entre dirección y go. Go up en inglés tiene dos sentidos. Uno es go upwards, hacia arriba, o go up es go above, go to a higher place of the organization. Dos sentidos. Curiosamente en español arriba no es ambiguo, arriba significa arriba, hoy arriba es go. Y si uno quiere decir esto, dice voy para arriba o voy hacia arriba, ¿no? Necesita una preposición que marque la dirección. Por defecto, arriba es go, porque como veréis tiene una diferencia. Arriba no significa hacia arriba. Voy arriba, voy a un lugar que está arriba. Porque es el go, no es la dirección. Bueno, lo que parece ocurrir es que en inglés existe una variante nula de words, existe un cero que es words. Que no tiene equivalencia en español, como otras dos cosas. Y lo que ocurre en inglés es que si tienes este words, que es cero, se encuentra aquí, tenemos cero más a, porque obtenemos procesos de sentido de incorporación, por el cual hay una preposición direccional nula. Dicho de manera sencilla, un equivalente de words que no se oye. Tiene su semántica, pero no tiene fonología. Go upwards es go up. Esa línea. Entonces en español parece que no hay un equivalente de esto. Lo que sí tenemos en español, y en inglés también, es una preposición de go que es cero. En español tenemos un go cero, pero no hay una dirección, la preposición direccional nula. De modo que en inglés, como profesor Collins, en inglés se dice go there y es go to there. Porque el go there es go to there, de modo que tú no se oye porque es nulo y lo que hace el verbo es incorporar la preposición, o sea, el place al tipo que haces. Pero fíjense que aquí es la. No, aquí lo he hecho mal, no es ni es go de, porque es go, fíjense que es go. Este tip de aquí debe ser go pronunciado. De aquí lo mismo, debe ser como en español lo que hace ir arriba es ir a arriba, hay un a que es disculpen este error aquí vuestro título debería ser go, porque realmente es de modo que tenemos esas dos preposiciones nulas que se eligen con verbos direccionales. Que al elegirse con verbos direccionales no se pierde información, porque uno dice, yo tengo una preposición nula, no te la coloco. La colocamos donde un verbo direccional lo pide y así no se pierde información. Aquí lo ven muy claramente. En inglés existen sistemas preposicionales rotativos con verbos de movimiento y en español no. De modo que de ahí deducimos esta diferencia. En inglés dice que walk in the room, de dos sentidos. Walk in the room es que significa que acabó en la habitación después de caminar. Pero en inglés se puede decir que walk in the wrong place is in the room. Yo puedo caminar, estando aquí. En el primer caso, camina y acabo en la habitación, con elementos preposicionales resultativos. Entonces es he walked in a place in the room. Este place se incorpora aquí y tenemos he walked. Entonces es como si fuera in, que significa in. Como tiene dos sentidos ejemplos de guerra. Y walk in the room es lo mismo que walk into the room. De modo que así se explica que esos tengan posibles relaciones como común y como place. Estoy de acuerdo con gente que dice que
las interpretaciones direccionales, las reposiciones objetivas se obtienen en la sintaxis. Es decir, que hay procesos de incorporación, procesos propios sintácticos que nos dan esos sentidos. En español no hay una definición nula. Si hubiera nula, diríamos mira arriba, y significaría el humo va arriba, pero si dice va arriba quiere decir va al piso de arriba. Si no, hay que decir para arriba, o hacia arriba, a diferencia del inglés. Bueno, todo lo que tenemos en las Verb Frame Languages es un proceso de amalgama del movimiento, la inversión y el lugar de modo que sube, simplemente el humo va arriba. Las Verb Frame Languages tienen esta propiedad. Y en inglés, bueno, en inglés tiene el verbo ascender, ascend, que no tiene un número para subir, como saben, porque lo hacen composicionalmente. Por eso es que ahora no estamos en procesos de incorporación, sino estamos ante la descargación de fragmentos más extensos, lo que en inglés se llama conflation. Y esto requiere de un proceso más complicado que es la llamada inserción léxica tardía, que se da en una sintaxis, no porque es segura y no. Pero esto no es incorporación sin más, es un trozo, un cacho, un fragmento de estructura que se lexicaliza, ¿no? Que es lo más complicado que la simple incorporación que afecta a dos núcleos, un núcleo de abajo se junta con un núcleo de arriba y ya está. Como ven, tenemos procesos de conflation, que es una capa de fragmentos extensos, además de los otros más sencillos de incorporación de la preposición observa los afectuales. Fíjese que subir es un predicado acélico, como sube, porque hacia o para son acélicos. Y cuando decimos que alguien sube a mi casa, a estético, y el conjunto también es estético, es decir, la preposición tiene rasgos aspectuales y los traslada a todo el predicado. Recuerden, las preposiciones son el núcleo semántico y sintáctico, el médula, la médula de los verbos de movimiento. Se construyen alrededor de una preposición. El proceso de amalgama de verbo-matricción es complejo desde el punto de vista histórico. En latín existía el verbo subire, y significaba ir desde abajo. Eso quiere decir que sub era subs. Repito, subir en latín es ir desde abajo. Que es el punto de origen. En francés actual existe subir, claro que existe subir, significa soportar, es decir, debajo. Bueno, que lo que en inglés, lo que en francés hace es convertir expresores en replay, en replace, en lugar. En italiano actual existe subire, claro que existe subire, significa soportar, ¿no? Igual que en francés, ir debajo. Pero en español hizo, en portugués también es subir, ¿verdad? Igual es interpretar sub como supra, que son fonéticamente similares, es decir, interpretarlo como su opuesto. Es un punto muy interesante porque en latín, como les digo, subir existe y no significa subir, que significa ir desde abajo, o sea, es source. Lo que se interpreta es el valor semántico de este prefijo. Un problema aparente de esta configuración, si decimos que sube, lo que hacemos es amalgamar la atención, el lugar y el movimiento, nada más como sube. El problema es porque tenemos subir hacia arriba, que está censurado por los especialistas, pero solo se censura lo que existe, recuerden esto. Solo se censura aquello que existe. El uno sube hacia arriba, para arriba, pues es absolutamente natural, porque existe. Es algo muy interesante. ¿Cómo tenemos dentro lo que está fuera y fuera lo que está dentro? ¿Por qué repetimos la información? Y bueno, he pensado bastante en por qué repetimos la información, y es una cuestión que me interesa mucho y quizás trabajar más sobre esto. Hay muchas manifestaciones en que la información sintáctica se repite. Para empezar, las estructuras de verbo más hombre de David Kaiser, que tenemos, ya saben, un verbo inergativo, se forma con un verbo abstracto y un complemento. Resulta que el complemento se puede incorporar sonreír, hacer sonrisas, bailar, hacer bailes, pero no siempre se incorpora, sino que se repite. De modo que lo que está dentro a la vez está afuera. Uno puede cantar sin más, puede cantar la canción. Se repite a veces como nombre cognado y a veces como hipónimo. Hay muchos trabajos en esto, cantar puede cantar algo que es un tipo de canto. De modo que en la formación de verbos interrogativos se produce esta repetición de la información. Hay muchos más casos de la sintaxis que se producen. Los llamados Romance Phrasal Verbs. Fíjense, es forma teórica.
Echar fuera es, repetimos la información que está presidiendo, echar fuera. Volver atrás, la información que está en volver está atrás también. En tirar abajo, la información que está en tirar está abajo, y así se repetimos. No nos damos cuenta, pero repetimos constantemente la información de esos Romance phrasal verbs que aparecen supongo que en portugués están exactamente igual. Pero hay más casos. A mí me interesa mucho lo que en inglés se ha llamado modal concordancia modal, tiene muchísimo interés. Y es que cuando sobre esto, si les interesa el tema, es muy curioso que repitamos la información que está en los verbos auxiliares, la repitamos en los adverbios. ¿Qué quiere decir no tienes que hacerlo así necesariamente? Significa no tienes que hacerlo así. Punto. ¿Qué quiere decir probablemente debió de perderse? Quiere decir debió de perderse. ¿Y qué quiere decir que realmente suele tener razón? Quiere decir suele tener razón. Y ya debía quedarme libre, claramente es que ya debía quedarme. Y hay muchas cosas. Bueno, entonces vamos a componer mucha vigilancia sobre esto. Es un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué usamos adverbios para repetir información que está contenida ya dentro de los verbos auxiliares? Que es una manifestación más de esta redundancia. Yo empiezo a pensar que casi todo es redundante. La redundancia está por todas partes de una forma o de otra. Y finalmente, a ver, yo estudié hace unos años los verbos adverbios que duplican la información que está en el verbo, que se parece un poquito al anterior. Resumir brevemente significa resumir mucho. Punto. Y brevemente reproduce información que está en resumir. Bueno, ¿y qué significa reiterarla seguramente? Por cierto, es la única forma de resumir es brevemente, no hay otras. La única forma de resumir es brevemente. La única forma de copiar bibliográficamente, la única forma de poner y así, decenas de casos breves. Somos mucho más redundantes de lo que creemos. Y en estos casos lo que sucede es que el adverbio aporta una noción de grado, además, de resumir brevemente a resumir mucho. Y la información léxica que parece que aporta la copia de resumir. Profesor, muy interesante, que opinión un poco estudiado. Bueno, eso que quería decir fundamentalmente en relación con figura, dirección, y ahora viene meta, que es el siguiente componente. Recuerden que analizo cada uno de los componentes de los verbos de nosotros. Vamos a hablar un poquito de meta. Meta, en mi opinión, es el más complicado de todos. Voy a explicar un poco por qué. Podemos analizar ir a tu casa, como ven ahí, elegimos la preposición a, recuerden que hay un paquestero, elegimos a, y en tu casa es eso, sin más. Bueno, aquí se expresa dirección, no se expresa verticalidad. De modo que necesitamos decir subir a tu casa. Así que es lo mismo que ir a tu casa, pero con más información. Bueno, información direccional. Bueno, Fábregas tiene un intento de analizar subir a mi casa, ese es su ejemplo, ven ahí. Y es el que ustedes ven, que hace subirse ya en el modo. Esto está hecho en el marco de la nanosintaxis, que es una teoría que se desarrolla en el norte de Noruega y se caracteriza por desdoblar máximamente los nudos y establecer procesos de conflation, procesos de amalgama en la sintaxis que va tomando fragmentos mayores o menores. En mi opinión, esto no está bien. No está bien porque arriba a mi casa no es constituyente. Queremos que A modifique al verbo y no modifique a arriba, está bien. Arriba a mi casa no es un segmento, no es constituyente en términos ni sintácticos ni semánticos, de modo que no podemos proponer un árbol de estructura que lo presenta como tal constituyente. Lo que queremos es que a mi casa sea complemento del verbo y no complemento de la preposición. Pues arriba mi casa está mal, o en abajo, y eso es lo que predice el análisis que viene de Fábregas. Ya tenemos dos opciones posibles para analizar. Estamos analizando subir, subió a mi casa. Nada. Podemos amalgamar verbo, dirección y lugar, place, en subir, y también podemos repetir place como término de goal. Lo que daría un análisis un poco extraño, fíjense que esto tiene un problema, y es que place está aquí, arriba, está repetido aquí, y está repetido aquí, está dos veces, pero está place también está arriba. Eso es un problema. Pero esa es la posibilidad. Y yo voy a sugerir un análisis bastante raro. Lo que viene ahora es un análisis muy extraño, muy diferente. Vamos a intentar suponer que
la dirección se interpreta como verificación interna del movimiento. La idea es que subir a mi casa es ir a mi casa, implica mi casa está arriba. Es decir, que esencialmente lo que hay es información subléxica que se asigna como elemento preposicional del lugar de destino. Mi casa está arriba. Esa es la idea. Fíjense que eso predice en primer lugar que las metas están en lugares altos. Subir al sótano y subir bajar al ático también lo es. Se presupone, por tanto, que el sótano está abajo y que el ático está arriba. Pues me refiriendo a dos argumentos más claros a favor de esta idea, se deriva de la éxito de verlos como acercarse. ¿Se dice en portugués acercarse? Me acerqué al sitio, me acerqué al bar. Sí, es súper muy interesante. Súper muy interesante. Yo digo que me acerqué al bar, digo, fui al bar, pero supongo que el bar está cerca. Repito, si yo digo me acerqué al bar a comprar algo, yo estoy afirmando fui al bar y añado que el bar, porque acercarse es un verbo parasintético y está formado sobre cerca. De modo que esa información en realidad es una información mediativa de tipo presupuestional respecto de la meta. Pues eso lo estoy diciendo para subir, acercarse a un sitio. Es ir a un sitio y ya vimos que el sitio está cerca. Realmente es eso. Otra ventaja es que no hay redundancia subir arriba. ¿Sabes? Que hay un problema clásico en todas las gramáticas normativas. Subir arriba es redundante, porque claro, porque si digo subir, tiene que ser arriba, no se puede subir abajo. No hay ninguna redundancia. Si yo digo subir al ático, ¿hay redundancia? Pues, indirectamente, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Voy a bajar al sótano, no es redundante, pues. Suponemos que el sótano está abajo, pero es la única forma de decirlo. No hay ninguna redundancia subir arriba en absoluto. ¿Por qué? Porque subir arriba es subir a arriba. Y en lugar de a tenemos un cero, que denota el mismo sentido, y ya está, no hay ninguna redundancia. En francés se dice monter en haut. Y la información que aporta o está en monter. Nadie dice que eso sea redundante ni que sea censurable en términos normativos, ni una forma natural. Como acabo de mostrar, esta redundancia está por todas partes. Yo creo incluso un poco más, yo creo que el término redundancia está mal elegido, es concordancia. Si lo vemos como concordancia, entonces ya deja de ser un problema normativo. La redundancia se asocia a la norma, porque no hay ningún problema. En realidad, la redundancia es falsa, es un tipo de concordancia. Bueno, tenemos dos preposiciones, una es a y otra es e. La pregunta, ¿cuándo se elige a? Cuando se elige cero. Bueno, la distribución es categorial. Se elige 0 si P precede a otra P y si no es así, se elige A. Eso tiene ventajas y algún inconveniente, como sé que voy a explicar. Subió junto a ella está mal, subió 0 junto a ella. Meta, A junto a ella está mal. Lanzar la pelota al tejado está bien, lanzar la pelota A sobre el tejado está mal. Es lanzar la pelota sobre el tejado. Y sobre el tejado es la meta, está muy bien. De modo que si hay una reposición, le decimos que ya. Y eso funciona, la respuesta funciona bastante bien en una serie de casos y no tan bien en otros. Por ejemplo, la bandera está en la torre, está bien, subió A en la torre, está mal. Uno diría, muy bien, pues quito esta y pongo 0. Me queda subió que en la torre también está. Ok, ahora voy a explicar por qué esto parece un contraejemplo y en realidad no es, pero requiere un poco de desarrollo. Pues está simple, pero ahí vamos a decir todas las opciones, es cuidado complicado. Mi primera respuesta radica en que el concepto de meta es más complejo. Yo estoy trabajando bastante en lo que quiere decir meta, y resulta que no es tan sencillo lo que es meta de movimiento, es algo un poquito más complicado de lo que parece. Voy a distinguir tres clases de meta en el movimiento ascendente, porque conceptualmente las metas son varias cosas. Llamamos a todo meta, pero meta es un concepto complicado. Vamos a dividir o subdividir meta en varias clases. Lo primero lo voy a llamar upper place goal, meta de lugar alto. Subir al ático, subir a la ermita, subir a un sitio que está colocado en un lugar alto. Les he preparado incluso un dibujito, a ver si sale. Porque bueno, hay que tener un poco de imaginación. Esto es una colina, y entonces en la colina, arriba de toda la ermita y estrella, va subiendo a un lugar que está arriba. Es un poco de imaginación, pero yo creo que subir a la ermita. Esto lo vamos a llamar upper place goal, es decir, meta de lugar alto. ¿De acuerdo? Ese es el primer tipo de meta. El segundo lo vamos a llamar onshore goal.
On to board es meta como parte superior de algo. Subir a una silla, subir a una mesa, también hay meta, pero la meta es completamente distinta. La meta es otra cosa. Dibujito, pues como ven, es subir a la parte de encima de algo. Y lo voy a llamar on to go, que tenemos ya tenemos dos, ¿se puede? Son tres. El tercero lo voy a llamar, bueno, por cierto, subir a una mesa es igual que subir encima de una mesa, pero subir a una mesa es igual que subir encima de una mesa, como es el cruce de los tipos de meta que teníamos hasta ahora. El tipo 3 de meta lo voy a llamar end of path goal. Meta de final del recorrido. En inglés es una mejor casi, ¿no? End of path goal. Bueno, lo curioso de subir a una colina es que la colina es el trayecto, es el path, y también es la meta. End of path goal es una goal, meta, que se interpreta como el final del trayecto. Subir a una torre, me van siguiendo, ¿verdad? Subir a una torre es subir al final de la torre, pero la torre es el trayecto y es la meta. Esto es. Los dibujitos tienen que hacer también con un poquito de benevolencia. Es decir, que en el tercer tipo de meta, no siguiendo, ¿verdad? La meta sigue siendo meta, pero la meta incorpora el trayecto de cierta manera. Tenemos que hay tres tipos de meta. El primero es upper place goal, meta de buena, subir a una meta, el siguiente es subir a una mesa, el tercero es subir a una colina. Es que analizamos frases sencillísimas, cortísimas, muy escuelas. Lo que vamos a ver ahora es que esto tiene consecuencias gramaticales. ¿Cuántas? Pues bastantes. 4, para empezar, 4 consecuencias gramaticales de la diferencia entre los tipos de meta. Todo es subir, como ven, pero bueno, subir es muchas cosas, como intento. La primera consecuencia es que la alternancia de los objetos directos de los objetos oblicuos será con el path. El que sube a una colina, sube una colina. El que sube a una mesa, no sube una mesa. Porque la alternancia, ahora voy a explicar en términos formales, porque hemos explicado, pero la alternancia se escribe así, solo se da con el llamado que con el que sube a una torre, sube una torre, y así. Y tiene consecuencias esa. La segunda consecuencia es la alternancia subirse, que es muy interesante. Esa alternancia se da con claridad en on to go, me subí a una silla. De hecho, yo en español prefiero me subí a la silla que subí a la silla, incluso no me recuerdo todo esto. Esa alternancia no se suele obtener con el upper place goal, es que subiré a tu casa, es una raro, es normal, es subiré a tu casa. Y es regular con el end of path goal. Subirse a una colina es un poco raro. Y en cambio se dice subirse a un árbol, que tiene una propiedad interesante, una particularidad que voy a explicar enseguida. Parece que es una excepción a esto, voy a explicar por qué lo ves enseguida. No, que la segunda consecuencia tiene que ver con la alternancia subir. La tercera consecuencia de la posición elegida depende del tipo de meta. Recuerden que yo he distinguido, en razones conceptuales, tres tipos de meta. Y ahora vamos a ver qué pasa con la reposición en función del tipo de meta. Aquí tienen, el español lo que hace es elegir sobre, igual que el francés, como que si la SEM, el salir es un palcoscenico, dicen en italiano, para subir sobre el escenario, este modo que es igual. Pero fíjense ahora en los patrón, el francés es A, por esto he puesto un azul aquí, pero en francés es sur. En francés se dice monter sur la tour, esa es la forma de decirlo, dice que salir es sur la torre, es muy simple en italiano. Como ven, la distribución de las preposiciones no es igual en español, pero en portugués no tenía información del portugués. Es como en español, supongo que sí. En portugués se dice subir sobre la torre. No, en francés es con A. El francés es muy interesante y voy a explicar que no es tan raro. Como ven, los tipos de meta se caracterizan porque dicen preposiciones en el caso de los paths se prefiere sur o sur en italiano, pero se detecta alternancia. Fíjense que la alternancia está en función de que los antiguos intérpretes no recuerdan como final del trayecto. Voy a explicar qué quiere decir esto. En francés se puede decir monter un arbre, y también se puede decir monter sur un arbre, están bien los dos. La lengua no regala nada. Cuando establece una diferencia, tiene consecuencias sintácticas. La lengua nunca regala las cosas. Cuando en italiano se dice salir a la torre y salir de sur la torre, pues la diferencia es que si digo monter un arbre, eso es upper place goal. Si digo monter sur un arbre, es
Es decir, que lo que sucede es que el mismo objeto está conceptualizado en función de tipos diferentes de movimiento, porque las metas son más complejas porque parecen de tantos tipos de metas. Sin esa distinción, yo creo que esto no podría salir. La posición X se comporta como sobre, naturalón con on to go, subirse en una mesa, rechaza con la place go, subir en una permita, y se trata con el patrón subir en una torre. Se trata en español, no en esas otras lenguas. Sin embargo, es reinterpretar rápidamente los rasgos semánticos de estos sustantivos. Pregunta, ¿qué es una escalera? Respuesta, ¿cómo se dice escalera en inglés? Escalas. Es dos cosas. Es una vía para ascender y un objeto físico que tiene una parte superior. Repito, se pueden caer dos cosas. Es una vía para ascender y un objeto que tiene una parte superior. En este caso se puede decir subir una escalera y subirse en una escalera. Exactamente, es lo previsto, de modo que nunca sabemos que es un pango, nunca sabemos cuánto. En latín, los tres tipos de movimiento ascendente se correspondían con la expresión in. En latín, incaenum ascendere, subir al cielo, intablar ascendere, subir a la mesa, y murum ascendere, es subir a un muro, los tres con in. Después en el antiguo, los tres también con en. Aquí tienen ejemplos, solamente resalto subir en la torre, subido en un monte, subió en un árbol, siglo XIV, subió en una montaña, subió en la torre. Ahí tienen, este es el code. El upper place code, igual subirse en el cielo, es como decía el año antiguo, subirse en el cielo, como en latín, y subirse en una peña, que es una roca que está situada arriba. Y no tuvo como ahora, subió en la silla, subió en el cielo. Es un refrán muy edificante. El hombre bueno no sube en lecho ajeno. Es un refrán de un libro de refranes. Muy edificante como ven. Bueno, de modo que las tres se usan con él, y lo que ha cambiado entonces es, bueno, por la historia de la lengua, a partir del siglo XVII se produjo ese cambio, pero no había ninguna dificultad, ninguna incompatibilidad para decir subir en la torre. Era absolutamente normal como en latín y como en otras lenguas. Normal en español antiguo y otras lenguas, y gramatical en normal. Otra pregunta que yo no abordo es, ¿qué pasó en el siglo XVII para que esto cambiara? Vamos, un problema de sintaxis histórica que habría que estudiar. Ahora vamos con la cuarta consecuencia. La cuarta consecuencia a mí me parece la más interesante de todas. La selección del auxiliar. Usted sabe que en francés se dicen ser, être para los inacusativos y se usa haber y avoir para los inacusativos. En francés se dice monter, no se dice si yo soy monté Eugenie, he subido al desván, no se puede decir je monté Eugenie. Je monté l'escalier, subí a escalera porque es transitivo. Yo soy monté l'escalier, eso es estándar, que es así. Lo interesante es que en el francés no se puede decir je monté Eugenie, he subido al desván, je suis monté inactivo. Después no hay alternancia, no es tampoco hay alternancia entre haber y ser para el transitivo. Pero fíjense, estar al participio se usa para on to go, lo que da lugar al movimiento resultativo, en este cambio de estado. Y esto lo voy a desarrollar a partir de ahora. De modo que se dice estar al participio solo para on to go, no para las demás. De modo que estar subido a la silla o en la silla sobre la silla. Se puede decir estar subido a la iglesia, ¿no? Fíjense que alguien puede subirse a la cúpula de la iglesia, ¿no? Pero eso es on to go. Si uno se sube a la iglesia, significa que ha subido encima de la iglesia. Las iglesias tienen tejado, tienen cúpula, por ese caso pasa a ser on to go. Y si uno sube a la colina, no puedo decir que está subido a la colina. De modo que el que sube una colina hasta llegar a una ermita, situado en la cima, no puede decir que está subido a la ermita, sino que ha subido. La iglesia está en un tipo de auxiliar que está restringido para el control. Pregunta, ¿cómo podemos reflejar todo esto en la sintaxis? Que voy a reflejar que es un resultativo. Lo que viene ahora es un análisis un poco raro, de hablar un poco raro, de modo que tómenlo con cierta precaución, distancia, porque les voy a explicar cuál es mi sugerencia. Yo creo que tiene sentido, pero esto siempre es relativo. Vamos a analizar con cierto detalle la oración subió sobre sus hombros. Nada más que eso. Nada más que eso. Subió sobre sus hombros.
Esta información es redundante. Redundante porque la información que aporta sobre, en cierta forma, está en subir, y al contrario, hay cierta redundancia. Uno podría pensar que la información redundante está en subir, y otro podría pensar que la información redundante está en sobre. Yo quiero defender la opción 2. De cierta forma, subir reproduce información que está en sobre. Esto es on-to-go. Recuerden que es subir sobre sus hombros, es como subir sobre la mesa, es el on-to-go, estamos en este tipo. Y voy a defender ahora que aquí lo redundante es subir y no sobre. Y eso es un poco raro, pero intentaré argumentarlo. Si usted quiere decir eso por croata, he ran into the room, tiene que decir he ran into the room. Como lo repito, si usted quiere decir eso por croata, he ran into the room, tiene que decir he ran into the room. De modo que el verbo reproduce información que aporta la preposición. Por cierto, este into es redundante, no interpretable. Este es informativo, porque cuenta es el que está en la preposición, no el que está en el verbo. Y usted dice, a mí qué raro, no, raro no, esto es estándar absolutamente. Para empezar, se daba en latín. En latín hay tres formas de decir entrar en la habitación. ¿Cómo se dice en portugués? Cuarto, Cubiculum es en latín. Se puede decir de tres maneras. Ire un cubiculum, se puede decir inire cubiculum, con lo cual la preposición se incorpora al verbo. Y se puede decir inire in cubiculum, se repite. No se puede hacer de tres maneras. Las tres formas se puede hacer así. Se dice inire, para ustedes dirán, pero qué raro, ¿cómo van a decir inire? No es tan raro. El nombre inicio nuestro, existe en portugués inicio, ¿verdad? ¿No usan inicio? Es la nominación de inire. No que empleamos todos la nominación de un verbo perdido. El verbo inire se perdió en la lengua romana, pero el inicio es el derivado de inire. Realmente opaco, porque el hablante no puede segmentar inicio, no se puede segmentar. Es la nominación de inicio. De modo que inire in cubiculum, lo redundante es este in y lo interpretable es este otro. Pero no tienen que ser interponerse entre ellos. Exactamente lo mismo. Pregunta, ¿qué significa interponerse entre ellos? Respuesta, significa ponerse entre ellos. ¿Qué significa convivir con sus compañeros? Respuesta, vivir con sus compañeros. De modo que, bueno, no nos damos cuenta, pero lo que hacemos es meter en el verbo información que no le pertenece, que está bajo la preposición, la cresta, y aparece arriba, debajo, como ocurre en el croata, como ocurre en latín, como ocurre en el español de todos los días. No es, por tanto, tan extraño como parece. De modo que podemos suponer que subió sobre sus hombros, sencillamente subir es un verbo de cambio de estado, pasó a estar, pasar a estar. Y lo demás es consecuencia de ese proceso de copia de la preposición. Es un verbo de cambio de estado. Lo que tenemos es, algo así como pasar a estar, elegimos este cero sobre sus hombros, y lo que hacemos es amalgamar pasar a estar con este cero, y aparece sobre de dos formas. Aquí dentro y no se ve. Y aquí, y sí se ve. Exactamente como en latín se ve en los dos, porque cuando latín dice inire in cubiculum se ve. Inire in cubiculum se ve in repetido. Pero cuando en castellano se dice interponerse entre ellos también se ve. Interponerse entre ellos, que es totalmente redundante. Bueno, aquí creemos que no se ve, pero está aquí, exactamente igual. De modo que la diferencia está en que los ramos, sean fonológicos o sean semánticos. Los semánticos son en los dos casos. Tengan manifestación en la fonología, no lo tengan, la diferencia es menor. Esencialmente es lo mismo en los dos casos. Se podría hacer tal vez a casos como la medida excede sus competencias, que es lo mismo que la medida excede sus competencias. Ex y de es la misma información. Y también se puede decir en portugués la aguja penetra la piel y penetra en la piel, porque sí, hay una pequeña diferencia. Por cierto, esto parece muy raro, pero en inglés se dice enter into the room o enter the room. ¿Vale? La información que aporta into the room está en enter. Y se puede puede incorporarse sin dejar rastro, porque sí, ¿no? Incorporarse sin dejar huella, o puede repetirse dentro y fuera exactamente como en estos casos. Bueno, pues esto es lo que quería contarles sobre figura, dirección, meta. ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿Bien?
voy recorriendo cada componente y voy tratando de desmenuzar deslindar cada uno de los componentes, porque Meta es muy complicado, Meta conceptualmente es muy complicado. La idea es qué aporta cada uno de estos componentes. Bueno, pues ahora ya hemos visto figura, dirección, meta, y ahora toca ver path, que es trayecto. Trayecto o path es un tema incremental. El path es lo que se recorre, el espacio recorrido, y es un tema incremental. Muy curioso, pero existen restricciones sobre sobre cómo se manifiesta sintácticamente ese componente. En inglés se puede climb a mountain y también se puede climb a tree. En español, uno puede subir una montaña, pero no puede subir un árbol. Y la pregunta, ¿tú es igual? Sí. Igual, ¿no? Por ejemplo, nuestra bibliografía parece tan evidente que nos está preguntando otras cosas. Uno puede subir a un árbol, pero subir un árbol no, pero ni climb a mountain. Y subir una montaña, pero subir un árbol jamás. Analizamos a veces relaciones muy complicadas y darnos cuenta de que las relaciones más sencillas, más breves, más inmediatas, los que plantean los problemas más interesantes. Esto es la sintaxis, la gramática siempre es así. Pero en español no es posible subir un árbol a menos que uno sea una hormiga. Si es una hormiga, entonces sí puede subir un árbol. Una hormiga subía un árbol. Lo que está ocurriendo es que se espera de ciertos sustantivos estudiar nombres filosóficos de trayectoria, para las carreteras, camino, coordenadas, cuestas, incluso piernas también. Y el paradigma se puede extender, aunque se espera por defecto que ciertos nombres designen trayectos por razones conceptuales evidentes. Voy a distinguir ahora entre trayecto, path y vía, way. Pues hay distinción conceptual parecida de cierta manera a la que hacía hace un momento con los tres tipos de meta. Path y way son cosas distintas, voy a explicar por qué. Path introduce la trayectoria cubierta por el movimiento. Juan está subiendo por la cuesta de su casa, por este lado. De modo que la cuesta de su casa es lo que está recorriendo Juan mientras sube. Hay otro sentido, que lo llamaré way, vía, que es una vía particular, un camino, un conducto de cierto movimiento, generalmente en proposición a otras vías. Debe subir por la cuesta y no por la escalera. Ese es el forest by using, distintas. En un caso, A es el camino recorrido, lo otro es el conducto usado para subir. Y hay diferencias radicales entre A y Y en función de esta distinción. Si por denota A, se puede incorporar lexicalmente al verbo. Subir por la cuesta y subir la cuesta. Subir, lo que hacemos es incorporar optativamente por a subir, pero way no se puede incorporar, es un adjunto. Bajar la escalera, bajar por la escalera, es siempre el punto de por, se puede incorporar o no optativamente. Esa es la diferencia. El proceso de incorporación léxica puede ser optativo, como aquí. Bajar, trepar. En español mexicano se puede trepar por un muro o trepar un muro, las dos cosas. En español europeo no. Trepar un muro está mal, en América está bien. En portugués se puede trepar un muro. Bajar por un muro también está bien. Sí. Obligatorio en otros verbos, remontar, escalar y optativo. No hay ninguna diferencia. La pelota le pasó por debajo de las piernas y la pelota le pasó debajo de las piernas. Ninguna. Exactamente lo mismo. Y uno dice, bueno, la lengua no regala nada. ¿Por qué no regala una preposición de repente? No regala nada. La información que aporta por está en pasado. Está aquí. De modo que es un proceso en que esperamos esa divergencia típica que teníamos antes como vínculo en muchos casos similares. Uno espera diferencia entre que tenga valor fonológico o no tenga. Eso es esperado. Way es compatible con go, pero path no lo es. Subir a tu casa por la cuesta está bien, subir a tu casa por la cuesta está mal si es path. Path entonces se incorpora a V y obtenemos subir la cuesta. Está mal subir la cuesta a tu casa, como ven, y la pregunta es, bueno, ¿por qué?
PAD se incorpora y no podemos usar el otro complemento. Lo que sugiero es que simplemente una consecuencia de la teoría de tenis, cuando dice que un evento que ha sido delimitado, en inglés dice measured out, no se puede delimitar. De modo que si ha sido delimitado ya y tenemos un momento de lo que técnico es imposible seguir código. De modo que, por supuesto, se puede decir subir a cuesta a tu casa, pero a tu casa es un momento de cuesta. Pero no se puede decir subir a cuesta a tu casa segmentando de esta manera, ¿no? Que es simplemente una consecuencia de la raíz de tenis, Carlos Tenis, que creo que es correcto y lo fundamental que está. Bueno, el trayecto da para más, pero voy a dejarlo aquí y añadir el último ya, source, fuente, que con el último complemento. Voy a hablar un poquito de lo mismo. Estoy, insisto, diferenciando cada uno de los componentes conceptuales de los verbos de movimiento solo con movimiento vertical. Al final he hablado solo de subir, que es más complicado de lo que parece. Vamos a hablar de la fuente, source. La fuente es el punto desde el que se origina el movimiento, de donde parte el movimiento. Y dos propiedades interesantes. Una fácil de entender y otra muy difícil de entender, me parece a mí, aún más difícil. La primera es que, al igual que el meta, cierra el evento bajo la pendiente de la cima correspondiente por la misma razón que antes, es decir, porque una vez que el complemento acota, measure out, el evento, no podemos añadirle otro complemento, como decía antes. Esa es la primera propiedad. Eso lo hacía exactamente igual source, como hemos visto. Perdón, lo decía antes path, exactamente igual, es lo mismo. La segunda diferencia es un poquito más complicada. Source se diferencia de meta en que es compatible con reglas de descenso y no con los ascenso. Baja de ahí está bien, sube de ahí suena bastante raro. El avión bajó del cielo suena muy bien. El avión subió de la pista suena muy raro. Yo sé que ustedes están pensando en desce, pero desce es distinto que delta, puede explicar, porque no es lo mismo. El agua que cae en las nubes, cuando sube del avión, cortada. Es compatible con el movimiento hacia arriba abajo, más hacia ahí, pero sube de ahí no. El perro de descenso es adecuado, pero de ascenso no, y por qué no. Bueno, para empezar, la pregunta es si source está seleccionado por los outverbs y los from verbs. Los outverbs son salir, sacar, extraer, los from verbs son dar pares, optar, todo. ¿Por qué está también seleccionado por los downverbs? Bajar, caer, el avión baja o desciende de las nubes, ¿no? Y no, en cambio, o sea, ¿por qué decimos baja de ahí y no decimos sube de ahí? ¿Por qué no por los adverbs? Y voy a sugerir alguna posible explicación. Para empezar, desde no es un buen ejemplo porque desde es una preposición compuesta, completa, desde hasta, podemos quitar hasta. Fíjense que se puede decir, solía silbar desde su casa hasta la oficina. Silbar no selecciona desde. Es decir, no es una preposición que parece que denota el origen, pero no es lo mismo. No hay un verbo de movimiento que marque el origen, porque ni siquiera hay un verbo de movimiento. Y lo mismo en el caso de la punta que siente en un estado. Desde no cuenta. Desde es una parte de desde y hasta. Y no cuenta, por lo tanto, como marcador de preposición de origen. ¿A qué se debe la asimetría? Fíjense que si un adverb se interpreta como un from verb, no hay ningún problema. Repito, si un adverb se interpreta como un from verb, no hay problema. Acabo de subir la clase y está durmiendo, será perfectamente natural, porque estamos cambiando de clase. Recuerden que en mi teoría las preposiciones son la base de los verbos de movimiento y pueden pasar de un paradigma a otro. Pero puede ocurrir que esto sea consecuencia de algo más general. El aspecto léxico se marca por información sobre el final de los eventos y no sobre el principio de los eventos. El aspecto léxico es lo que se llama endbound information, es lo que cuenta hasta el final y no hasta el principio. Fíjense que en cierto sentido esto puede ser un caso particular de lo que ocurre en secuencias más simples. El tren de Madrid está bien, el tren va de Madrid, está mal. Aquel que va de Madrid a lo que sea, pero no puedes marcar simplemente el lugar de origen, y sería esperable. Por el aire, porque es posible que haya más factores, pero en mi opinión la idea fundamental es que el aspecto léxico se marca por
ecuación sobre el final del señor, por ecuación sobre el principio. Y cuando terminamos ahí. La primera, los aspectos esenciales de la gramática del cumplimiento, vertical, como he dicho antes, puede analizarse en función de las preposiciones que incorporan. Hay capas por debajo y ciertos procesos como de incorporación. Las preposiciones son la base conceptual de los verbos de movimiento oriental. Esta es la idea fundamental. Unas tienen rasgos fonológicos y otras no los tienen. Y están sujetos a diversos procesos de incorporación léxica con mucha variación. Hemos visto ejemplos, como ven, del inglés, pero también del latín, desde el croata hasta el antiguo, del francés, del italiano. Hay diferencias entre la manifestación formal de esos procesos. El análisis gana, en mi opinión, en riqueza descriptiva si distinguimos tres tipos de meta y si distinguimos trayecto y vía. Como necesitamos enriquecer los componentes conceptuales, que son demasiado simples. La bibliografía parece goal. Goal es una cosa muy lógica. Hay muchos tipos de goal que hemos intentado mostrar tienen propiedades distintas. Y la cuarta y última redundancia que muestra las estructuras VP es esperable si se sigue el hecho de que los procesos de incorporación de P y V están sujetos a variación lingüística, un poco como decía antes, algo parecido sucede con los análisis de las interrogativas, en que la información está en V y está repetida a la vez. Me olvidado decir que sí que existe una relación entonces entre esta variación interlingüística y la que encontramos en los casos de los verbos interrogativos, tal como han analizado con frecuencia en Cambridge Classic. Pues creo que eso es todo. Muchas gracias. Y se dan cuenta, al final hemos hablado únicamente de resumir. Yo pensaba haber hablado de muchos más, pero bueno, las cosas son así. Yo creo que a través de lingüística uno puede hacer varias cosas. Uno es extenderse mucho y profundizar poco, o bien procurar ahondar en cosas pequeñas. Yo soy partidario, siempre soy partidario de la segunda opción, porque especialmente lo que hemos analizado es cosas como el grupo sube. Imagina, sube a mi casa y poco más, y toda la charla trataba de esas cosas y de pequeñas variantes que se hacen para partir de ellas. He intentado analizar algo hacia adentro y en lugar de extenderme. Abrimos un pequeño coloquio. Sí. Yo entiendo el portugués, se habla del espacio, porque... Perguntas, comentários? Gostaria de saber se a tripla partição da meta que propõe se pode estender a outros tipos de verbos, como o verbo de modo de movimento. Los verbos de modo de movimiento, eso no los he estudiado, Bueno, que sobre una pregunta se podía intentar, pero decidí que tenía que cortar, porque era demasiado, y decidí centrarme en los verbos de movimiento orientado. Los de modo de movimiento no los he estudiado nunca, son verbos para matar o bailar y otros parecidos. Yo sospecho que no son verbos de movimiento, salvo en los casos en que pues, están claro que tienen complementos de destino, por ejemplo. En español lo refiero a nadó a la costa. Yo tengo amigos mexicanos que me dicen que en México no son tan malos. Es decir, que siempre ya retiro en portugués. Nadó a la costa. Até à costa ou para... Hasta claro, pero no, ya no, en cambio fue a la costa. Se dirigió a la O movimento que estava a pensar era correr e... Sería interesante averiguar, porque la pregunta está muy bien hecha. Sí, nadar. La pregunta está muy bien hecha porque, claro, yo he postulado tres tipos de meta de manera parada. Movimiento vertical, claro. Y sería muy interesante extender otro tipo de movimiento. Fíjense que on to go es un tipo de meta, pero claro, es meta es sobre todo. De modo que yo creo que esa distinción tiene consecuencias sintácticas, bastante técnicas, pero es que básicamente conceptual. La pregunta está muy bien hecha, y si eso se extiende a otros casos, pues sería muy interesante mirarlo de todos. Lo que sí quiero decir con esto es que nos conformamos a veces con elementos que nos dan básicos y pensando que son suficientes. Figura, goal, source, ya está. Empieza a buscar y se da cuenta de que lo que tomamos como primitivo, yo lo he hecho con goal y también con path,
digamos, cognitivo, no es minimático, es algo más complejo. Y ahí damos un nombre a un conjunto de cosas. Y eso no es psicoanalítica. No es adecuado combinar, distinguir, hacer distinciones conceptuales dentro de conceptos que suponemos. Como procedimiento metodológico me parece que es adecuado pensar, bueno, ¿y cómo no se dan demasiadas cosas? Y yo creo que sí, que son tres cosas también, quizá más. Mais perguntas? Tenho dois comentários. Um, do ponto não podia estar mais de acordo com a sua ideia de que a base do espectro do movimento são facas de proposições, não é? E por vezes há incorporação, por vezes não há incorporação, ou há zero. Estou absolutamente de acordo. Tenho a dúvida que esta ideia tem vindo a ser trabalhada por muitos autores, não é? Harley, Pesetsky, Pero no está ahí. Está ahí. Aquí, claro, el texto de esta conferencia está aquí. Si lo prefieren en PDF, se lo voy a pasar. Sim, nós espontaneamente surgiu aqui uma lista de pretendentes para a sua versão PDF, não sei quem. Es todo lo que he contado, pero esto es un trabajo provisional, no está publicado. Tenemos que hacer algunos cambios todavía, que mejorar la primera versión. Yo creo que está bien presentar cosas que en el primer estadio lo hacemos todos. Y yo creo que bueno, puede ser útil tener un primer borrador. Y mi deseo es, primero, completar ese trabajo, desarrollarlo un poco, publicarlo, por supuesto. Y después, fíjense que había una larga lista, upverbs, downverbs, la que hay hablado de upverbs, y sobre todo de subir. Queda toda la lista. Pero mi intención en el futuro, si puedo, vamos a ver, es desarrollar desde este punto de vista la gramática de los verbos de movimiento a partir de las preposiciones inverbs, outverbs, throughverbs y todo lo demás. La idea es seguir exactamente igual. He hecho esto a partir de los, era un poquito de los downverbs, un poco, he hablado sobre todo de los upverbs. De modo que la idea es seguir con esto. Es el comienzo y espero que salga algo. Eu queria só fazer uma pergunta. Isto é lindíssimo, eu acho que isto é realmente uma proposta interessantíssima e dá conta de alternâncias ditas transitivo e intransitivo, ou transitivo com preposição ou sem preposição, que estão a acontecer, por exemplo, nas variantes não europeias de português. Que, na verdade, alguns autores dizem que as variantes angolana ou moçambicana estão a passar por processos de transitivização de verbos. Na verdade, dentro deste modelo, portanto, há uma unidade, uma explicação uniforme. Es posible que eso sea un efecto secundario del proceso de incorporación que está sujeto a variación. Pero es que en inglés se da el proceso adaptativo. Hay una cierta diferencia entre enter the room y enter into the room, pero básicamente es lo mismo. También existe en portugués y en español diferencia entre la aguja penetra la piel y penetra en la piel, pequeño matiz, pequeño matiz, pero básicamente es lo mismo. En inglés es optativo, enter, como decía, in. De modo que es perfectamente natural que esos procesos se detecten en una misma lengua a lo largo de los siglos y que ya no sea posible tener alternancia en una etapa y en otra etapa sea posible tener alternancia. En latín se podría decir inire in cubiculum y inire cubiculum, los dos, pero también ire in cubiculum, quizá no en el mismo periodo. Yo no soy latinista y es posible que un estudio de latín mostrara que los periodos no son exactamente los mismos, que primero fue ire in cubiculum o inire. Y es curioso que luego inire da lugar a inicio, como decía antes, que es el derivado. De modo que, efectivamente, lo que llamamos proceso de transitalización puede ser la consecuencia de que la incorporación está sujeta a variación histórica, dialectal, es enteramente esperable. Esos procesos de incorporación son variables. Pero en realidad lo que cambia sobre todo son los rasgos cronológicos que se ven o no se ven. Es decir, la idea es que la información o está en la sintaxis o está en el léxico, pero está. Y cuando está en la sintaxis y en el léxico, no se interpreta las dos veces. Esto es más importante, resume de toda la historia. La información está en la sintaxis o está en el léxico. Cuando parece que está en los dos sitios, es falso, porque uno de los dos no se interpreta. Y
lo que yo sugiero es que no se interpreta en el verbo, se interpreta en la preposición. Cuando la preposición no está, lógicamente tiene que interpretarse en el verbo porque no suena. Luego que todos los procesos de transición, algunos procesos de transición, son consecuencias sencillamente del proceso de incorporación de consecuencias visibles o no visibles. Mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta. Não é uma pergunta, no fundo, é um comentário. E na verdade, a Célia disse-me agora que qualquer coisa que está. que decorre tudo isto. Na verdade, numa língua sem preposições, tudo isto se passa no nível mais baixo da sintaxe verbal. Claro. A pergunta que eu queria fazer era, além deste nível mais baixo da sintaxe verbal, concebe a existência de mais dois níveis, digamos, uma área do caso, etc, ou uma área da voz. Estou a referir-me concretamente a tratamentos do tipo da Alexia Adu ou da Ramshen, etc. Portanto, nós, na verdade, só estivemos a falar do nível mais baixo da sintaxe verbal. Claro, la sintaxis léxica es sintaxis después de todo, ¿no? Es una conclusión, exacto. Bueno, y hay muchas teorías que defienden esto con algunas diferencias, por ejemplo, la dimorfología distribuida y la nanosintaxis tienen en común, pero están de acuerdo en algo más básico, y ahí que hay una sintaxis subléxica que desmenuza, ¿cómo era? Deslinda las informaciones y las proyecta. Luego tenemos procesos de la amalgama muy variables. Lo que vamos a hoy es que la variación se deduce de todo eso, pero la información es la misma. Entonces, lo que falta por añadir es una parte que no está aquí, que es una parte lexicológica. Yo decía que hay muchos verbos de movimiento. Yo lo que sostengo es la idea es que hay de movimiento ascendente y descendente. Que las diferencias no salen de esas estructuras que son muy simples, salen de los léxicos o de los léxicos y de las restricciones selectivas, solo solo para penas o lo que sea, ¿no? Pero eso es información predicativa, también subléxico, o bien, como decía antes, de variación en francés, que es incorporar rápidamente, ¿no? Es muy curioso que una lengua tenga un verbo para bajar rápidamente y no bajar lentamente, no sé por qué. La intención es que todas esas diferencias se deducen de esos modificadores o de las restricciones selectivas. La sintaxis es la misma, básicamente la misma. Yo lo que no he entrado aquí, podría haber tomado partido entre nanosintaxis o morfología distribuida, no me interesa mucho la cuestión. Sí me interesa la idea de que la sintaxis subléxica es sintaxis después de todo. Y que es sintaxis, claro. Y creo que eso es fundamental. Isso está relacionado com uma pergunta que eu ia fazer, que era até que ponto é que isto é lexical e até que ponto é que isto é sintático. Mas, de uma certa maneira. Mas outra pergunta que eu também queria fazer, uma vez que já está de alguma maneira respondida à primeira, é todas aquelas informações, Go, Meta, vão funcionar como quê? Como traços, como features? Son componentes conceptuales. Componentes conceptuales porque si hablamos de movimientos por necesidades interpretativas conceptuales, necesitamos un proyecto, una meta, no se puede precisar. Mas estão associados ao léxico? Como é que se pode entender? São rasgos, estão asociados ao léxico? Yo no he trabajado con rasgos, sino con una sintaxis que pone esos componentes de relación. Por ejemplo, si hay un place, es el complemento de la dirección, o sea, porque es ir hacia algo o a algo. De modo que el complemento, por ejemplo, el hecho de que place, lugar, sea complemento de preposición, complemento de destino, de meta, no se puede. Por lo menos conceptuales. No sé si hay lenguas que en lugar de preposición utilizan casos postales, sí, utilizan otros recursos, pero conceptualmente tiene que haber un móvil y un desplazamiento, tiene que haber una dirección, una trayectoria, tiene que haber un lugar de destino. Yo creo que no son rasgos,
componentes conceptuales. En los modelos, por ejemplo, como de Fillmore, conocen FrameNet, el modelo de Fillmore. Ellos hacen algo parecido con procesos más sofisticados, o de tipo social, por ejemplo, contrariamente. Contrariamente no es algo básico, no es como moverse, no es algo socialmente, son unos actos sociales complicados. Y entonces lo que hacen es incrementar esos componentes por razones conceptuales. Si alguien compra, tiene que haber mercancía, dinero, tal, dinero es un concepto lingüísticamente muy complicado. Lo que quiero decir es que el movimiento interesa a tantos porque es lo más elemental, en principio, que tenemos, claro, de protestado que estamos estudiando, tipos de movimiento, de facilidad y conocimiento. La pregunta que interesante son rasgos, bueno, yo creo que son componentes conceptuales que la sintaxis subléxica despliega. Y luego tenemos procesos para ejecutar. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo? ¿Y cómo se presenta? Bueno, Jackendorf lo hace con primitivos, hay otros autores también, Ramsey también lo hace, y hay diferencias. Es cierto que conceptos, la presentación siempre es abstracta, siempre es abstracta. Pero es que hay una sintaxis de esos componentes conceptuales. La sintaxis es la subléxica. Yo creo que deberíamos intentar acercarnos a la variación. Desde un punto de vista parecido a este, la variación sorprende. ¿Cuántas cosas diferentes? Bueno, vamos a ver. ¿Cuántas cosas diferentes? Aparentemente diferentes. Luego, si empezamos a ver lo que hay detrás, vemos que hay un proceso de incorporación, con copias y copias. Los rasgos, la información está en el léxico, está en la sintaxis, a veces todos los sitios. Y vamos viendo las variables y no son tantas los casos. Y luego la parte lexicológica que yo he desarrollado, lo que he dicho, un marcado de subléxicos, que también todos estos, no los criterios selectivos que tienen que estar ahí, eso es casi lexicología, pero es una parte importante de la carta. Yo quiero hacerla en los próximos años, quiero avanzar cosas como coronar las cimas, coronar, en francés es comunir. Couponés, llegar al final de algo, ¿no? Curvar. ¿Se dice curvar? Terminar. Culminar. ¿Pero se dice culminar la montaña? Sí. O sea que falta mucha información tipo léxico. Si todo eso funciona, ya vamos a ver, porque es comienzo del proyecto. Pero esa información debería encajar ahí, es más léxica que no afecta a las estructuras sintácticas. No podemos, vamos a ver. ¿Alguma pregunta? Bueno, muchas gracias.